Entonces, pues les doy las buenas noches a todos. Vamos a iniciar hoy con este tema de Cañada de la Virgen. Cañada de la Virgen es un lugar, una zona arqueológica que se encuentra en Guanajuato, pues en nuestro país, ¿no? Nuestro querido México. Y bueno, aquí para que nos vayamos ubicando, dentro de lo que es la República Mexicana, pues está el estado de Guanajuato, dentro de lo que se conoce como la zona del Bajío, ¿no? En esta zona de Guanajuato hubo gran cantidad de asentamientos arqueológicos. Aquí podemos ver en este diagrama todos estos puntitos, que fueron asentamientos, y hubo una característica ahí que fue de construcciones con patios hundidos que le llaman, ¿no? Guanajuato se puede decir que la frontera entre lo que es Mesoamérica, ¿no? Que vendría siendo hacia el sur y hacia el este, y Aridoamérica, que sería ya la parte del norte del país. Entonces, hubo asentamientos humanos desde el periodo de 200 a 900 después de Cristo, y les digo, su característica era que tenían patios hundidos. El apogeo de estos grupos fue el epiclásico, y se supone que después abandonaron estas ciudades por ahí de entre los años 900 y 1100, en teoría para contribuir al surgimiento de Tula en Hidalgo. Bueno, pues entonces es como un preámbulo, ¿no? Vamos a empezar. Y bueno, faltó decirles, pero está de más, César, en cualquier momento que consideres, por favor, intervienes, ¿no? Igual ustedes, chicos. Pues cuando nos invites a participar, con mucho gusto. Bueno, aquí una foto de lo que es esta zona arqueológica. Como aquí pueden ver rápidamente, está la construcción pues sobre una loma, podríamos decir, pero alrededor también está rodeado de otras lomas, ¿no? A diferencia de otras ciudades que hemos visto, de otros centros, no tiene un cerro o una montaña preponderante, ¿no? Aquí, como pueden ver, hay como diferentes lomitas, mesetas, pero ninguna de ellas que sea preponderante. Y bueno, y aquí está un ejemplo ya en vivo de lo que serían los patios hundidos. Se sabe que fueron construcciones rellenas artificialmente, en las que en época de lluvia se cerraba aquí para que funcionara como un espejo y permitiera ver el reflejo de las estrellas o del cielo aquí mismo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, también podrían llenarlo artificialmente de agua, de la cañada que se ve como aquí alrededor. Hay una cañada que todavía se mantiene y podría abastecerse de agua, y entonces también no depender solamente de la época de lluvias para llenarlo y que funcione como espejo, ¿no? Otra característica que tiene estas construcciones es que cuando alguien se mete aquí adentro del patio, eh, por la altura de los muros, del cuadrado que lo rodea, y lo no alto de las montañas, digamos, las lomitas que hay, se pierde en el paisaje, y entonces queda como despejado todo. Queda muy, muy limpio, no hay nada que estorbe en el paisaje hacia el cielo. Entonces era como una forma que tenían para construir, y pues muy creativa, ¿no? De estar mirando al cielo. Esta zona se encuentra en la latitud de los 20 grados, de 51 minutos y 29 segundos, y en una longitud de 100 grados y 55 minutos 42 segundos. Se encuentra cerca de Guanajuato, a 30 kilómetros aproximadamente de San Miguel de Allende, a una altitud de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Y como les decía, ¿no? Está rodeada de una cañada, lo que la abastecía y aún abastece de recursos hidráulicos. En la cañada sirve como muralla.
ahí mismo se mantiene una vista periférica a los 4 rumbos, y en la zona hay actualmente descubiertos o trabajados o restaurados 3 complejos, que se denominan el A, el B y el D, y nosotros hoy vamos a trabajar únicamente con el complejo A. Y bueno, como parte de los otros grupos que les comentaba del estado, de la zona, pues tuvo su apogeo en el epiclásico aproximadamente entre el 600 y 900 después de Cristo. Aquí he puesto una imagen de Google Earth de cómo se ve. Aquí está nuestra zona principal, que es el complejo A. Aquí está algo que se denomina el complejo B, y aquí la estructura circular, que es el complejo D. Como ven, esta zona es como muy interesante. Sin embargo, pues hoy nos vamos a dedicar solamente a esta parte, que es como también la más estudiada por otros arqueólogos y arqueoastrónomos. Y de este lado está, bueno, un croquis, ¿no? Aquí está la calzada, que es esta misma de acá, que llega derechito a la cañada, y si se continúa su proyección, ahí en el equinoccio de primavera se llega derechito al sol. Entonces, de manera que se ve la salida del sol hacia el este, que sería siguiendo esta calzada, y la puesta del sol atrás, aquí atrás de la pirámide, digamos, o del basamento, ¿no? Entonces, más o menos para ubicarnos. Amiga, Dentro, es- perdónme. perdona, ahí es importante decirlo, que la entrada, que el camino se va haciendo angosto de algo que viene muy ancho, se va haciendo angosto, 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 hasta que llega precisamente a esta zona. Eso nos indica de que no precisamente era para que entrara mucha gente, ¿no? Sino que iba de alguna manera muy selectivo a esa parte de esa zona del complejo A. Entonces es muy interesante porque además no es tan grande como para albergar a muchísimas personas como lo que podría ser, ¿no?, en Teotihuacán o en algunas otras zonas. Entonces es bastante interesante cómo sí está muy delimitada la entrada a esa zona. Ya, amiga, Así es. solamente un apunte ahí. Sí, sí, gracias. Entonces, bueno, aquí también para seguir ubicando, Cañada de la Virgen está aquí, es este puntito que he marcado. Y si se fijan, está dentro de la latitud de 20 grados que comparte con Chichén Itzá y Huachimontones, entre otros centros más, pero estos dos son los que recuerdo que se han mencionado o mostrado en estas sesiones. Y bueno, Cañada de la Virgen está ahí dentro de esta misma latitud, solo que un poquito más hacia el norte, ¿no? Ya casi en el límite con el siguiente grado, pero todavía dentro de los 20 grados. Esto lo menciono porque van a encontrar como algunas coincidencias en las fechas y demás. ¿Quieres decir algo, César? No, amiga, adelante, adelante. Ah, Vamos bien. Todo muy bien. bueno, pues entonces vamos a iniciar con lo que son los pasos cenitales. Eh, bueno, pues digamos, por definición, el paso cenital es la vertical del sol en cierto lugar de la Tierra, y en este caso lo vamos a estar haciendo sobre el basamento del complejo A. Entonces, por la latitud en la que se encuentra este lugar, empecé considerando que podría compartir los pasos cenitales con Chichén Itzá y con Chimontones, que es el 23 de mayo y el 19 de julio. Sin embargo, al estarlo corroborando con Stellarium, que es la herramienta pues para simular el paso del sol desde la computadora, encontré una aproximación mayor el día 24 de julio como su primer paso cenital, y el segundo paso el 18 de julio, ¿no? Ahí a reserva de que en algún momento se pudieran hacer las mediciones en el lugar ya físico y exacto. Y para efectos de este ejercicio que voy a mostrar, pues estamos considerando estas dos
estas dos fechas, ¿no? El primer paso cenital, el 24 de mayo, y el segundo, el 18 de julio. Entonces, ya con esas dos fechas, lo que muestra aquí en esta lámina es su relación con Monte Albán, ¿no? Como hemos visto en otras zonas, en otras sesiones, pues todas las zonas que se han estudiado comparten o de alguna manera están relacionadas o apuntando hacia Monte Albán, ¿no? Entonces, este lugar tampoco es la excepción. En primer lugar, bueno, aquí notar que entre ambos pasos cenitales, exactamente a la mitad se encuentra el 21 de junio, que es el solsticio de verano, y entre este 21 de junio, solsticio de verano, y el primer o el segundo paso cenital, o el primero, cualquiera de los dos, hay 27 días de diferencia. Pero si consideráramos inclusive el 21 de junio y inclusive el primero o el segundo paso cenital, tendríamos 29 días entre esas dos fechas. Y bueno, aquí solo interesante notar que ese 29 pues tiene cierta relación con el ciclo lunar, ¿no? Eso hay un dato curioso. Pero después, ya buscando su relación hacia Monte Albán, pues encontramos que hay dos veces el ciclo de Venus. Esto es en 1168 días, desde el primer paso cenital de Cañada de la Virgen, llegamos al 7 de mayo del 2018, que hay una diferencia de un día con el primer paso cenital de Monte Albán. Y por el otro lado, el segundo paso cenital de Cañada de la Virgen, si le sumamos dos veces el ciclo de Venus, de 584 días, llegamos a un 4 de agosto del 2024, que coincide también por una diferencia de un día con el segundo paso cenital de Monte Albán. Esto es a través del ciclo de Venus. Y después dos veces el ciclo de Venus. Y luego, tomando como referencia el 18 de julio, que sería el segundo paso cenital, y sumando 292 días, que equivalen a la mitad del ciclo de Venus, llegamos otra vez a una relación con el primer paso cenital de Monte Albán, que en este caso llegamos al 6 de mayo del 2018, ¿no? Entonces, hay una diferencia de 2 días, pero está muy próxima a la fecha. Y hacia el otro lado, si del 18 de julio le sumamos 292, llegamos al 5 de agosto del 2024, que coincide exactamente con el segundo paso cenital de Monte Albán. Entonces, es aquí curioso que tanto la mitad del ciclo de Venus como dos veces el ciclo de Venus llegamos o se oriente hacia los pasos cenitales de Monte Albán. No sé si aquí quieran comentar algo. Nada más ahí, habría que revisar los años porque como estás poniendo dos veces 584 y después la mitad, ahí sí llegamos a un 5 de agosto, pero debe ser por ahí del 2022 seguramente. Y ahí para que no coincidan 2024. Es verdad. Sí, sí, no pasa nada, digo, porque si llegas finalmente a la fecha, pero nada más como para aclarar. Sí, aquí se me quedó mal este 24. A mí me pasa cuando hago copy-paste. Sí, una disculpa. Sí, no es 24. Sí, Debe de ser 222. Ajá, porque es la mitad. sí, 22. Pero finalmente ese es 5 de agosto, fecha del segundo paso cenital, ¿no? Que es lo importante y la cronodistancia. Sí, eso es lo interesante y que es a través del ciclo de Venus, ¿no? A Claro. diferencia de otros que habíamos visto pues con otro cronosegmento. Sí, y lo destacable, ¿no? Que lo primero que encuentras ahí, Venus viendo a Monte Albán, ¿no? Lo que ya hemos visto, esta constante, ¿no? Esa ciudad, pues como de referencia calendárica. Así es, sí, como nuestro pivote, ¿no? Exacto. De referencia. Ajá. Bueno, pues esto fue un primer hallazgo, digamos.
Y después, eh, alargándolo como nos has enseñado, César, entre los diferentes años, pero aquí tomando como referencia el cronosegmento de 885 días, ¿no? Que recordemos que 885 es la suma de dos veces el Tonalpohualli, más una vez el año Shiwit, ¿no? El año de 365 días de la Tierra, podríamos decir. Entonces, si a este año del 18 de julio del 2021 le sumamos 885 días, vamos a llegar a un solsticio de invierno del 2023, yendo hacia adelante. Y del segundo paso cenital, en este caso del 2024, le restamos 885 días, vamos a llegar a otro solsticio de invierno, pero en este caso del 2018. Entonces también está curioso esto. Bueno, el siguiente. Ahora veríamos el solsticio de verano, que está en medio de los dos pasos cenitales, como les decía, pero si lo multiplicamos el ciclo de 885 dos veces, yendo hacia atrás, del 24 de mayo del 2021, tomándolo como el primer paso cenital, llegamos al 19 de julio del 2016, que sería un día después del segundo paso cenital en mismo Cañada de la Virgen. Ajá. Y por otro lado, si agarramos el 18 de julio y le sumamos dos veces el ciclo de 885, vamos a llegar a un 23 de mayo del 2026, que es un día antes del primer paso cenital, de ahí mismo en Cañada de la Virgen. Entonces están así como cruzados a lo largo de dos veces el 885. Fíjate que eso está súper interesante porque entonces este sitio está viendo también ese ciclo, ¿no? O sea, entre sus pasos cenitales, si lo alargas del 2016 al 2026, estamos hablando de ¿cuántos 10 años? años. 10 10 años, años. ¿no? Uh 10 -huh. años y en esos segmentos se ven el 885 dos veces. Eso está muy interesante. Entonces, a 10 años se corroboran o se vuelven a vincular los pasos cenitales, nada más que invertidos, ¿no? Ajá, sí. Eso Sí, no me había tocado verlo. Buen hallazgo. pues sí, salieron cosas curiosas, digamos. Está bien. Pero está bonito. Bueno, y otra relación, otra cronodistancia que encontré aquí fue con el 273, que sabemos que es la suma de un Tonalpohualli de 260 días, más una trecena. Entonces, si tomamos de referencia el 18 de julio del 2021 y le restamos los 273 días, llegamos a un 18 de octubre del 2020 y esta es por un día de diferencia de una familia del 65, ¿no? Es un día de la familia del 65 y yendo hacia adelante, al 18 de julio le sumamos 273 días, nos va a dar un 17 de abril del 2022, que también forma parte de la familia de familia arqueastronómica de 65 días. No sé si aquí tengan algún comentario o seguimos. Pues nada más recordar que el ciclo este de 273 se acerca mucho a lo que es la gestación humana, ¿no? El ciclo de gestación humana, que es de 39 semanas, si uno multiplica 39 por 7, son 273 días. Entonces ahí está vinculación del Tonalpohualli con el ciclo de gestación humana a 273. De hecho, hay una cita de Motolinia, que dice, ellos contaban 260 días o incluso algunos dicen eran 273, que esto es vinculado hacia la parte de Venusina, ¿no? Hay una cita por ahí de Motolinia que está muy interesante. Adelante, Teresita. Gracias.
Ok, entonces aquí está un cuadro, digamos que comparte ciertos cronosegmentos con lo que ya hemos revisado en las ciudades de Chichén y de Huachimontones. Si tomamos los dos pasos cenitales y los diferenciamos por un lapso de 1040 días aproximadamente, ¿no? Aquí, porque les digo que estoy tomando el 18 de julio, que es un día antes del 19 para Chichén y Huachimontones, pero se aproxima mucho a 260 por 4. Y entonces aquí encontramos varios cronosegmentos, ¿no? El primero que tendría que ver con 2 veces el ciclo del Tonalpohualli, bueno, tomando como bisagra, digamos, o como punto medio, el solsticio de invierno de diciembre del 22. Ajá, entonces de este diciembre contamos 520 días hacia adelante y vamos a llegar al primer paso cenital, pero en el 2024. Y luego, si tomamos ese mismo día, de 21 de diciembre, y restamos 520 días, 521, vamos a llegar al 18 de julio del 2021, que sería el segundo paso cenital aquí de Cañada de la Virgen. Luego, también podemos tomar el mismo punto de partida o de referencia y sumarle 260 días y vamos a llegar a un 7 de septiembre del 2023, que ya es una familia del 78. Y yendo hacia atrás, también le restamos 260 o 61 días, llegamos al 4 de febrero del 2022, que es también una familia del 78. El 4 de abril. 4 de abril. Entonces aquí llevamos el 520, el 260 y aquí 130 días. Aquí sí ven un día de menos de este lado. Y llegamos al 29 de abril. Y de este lado al 13 de agosto del 22, del 23, pero ambas fechas son de la familia del 52. Ay, perdón. Ok, entonces el siguiente cronosegmento son los 292 días, que equivale a medio ciclo de Venus. Igual tomando de referencia el ciclo el solsticio de invierno del 2022, vamos a llegar al 9 de octubre del 2023, que esta ya es una familia del 73, y yendo hacia atrás, llegaremos al 4 de marzo del 2022, que también es de la familia 73. Después, tomando como punto de arranque el 18 de julio del 2021 y le sumamos 443 días en este caso, llegaremos al 4 de octubre del 2022 y este 4 de octubre es de la familia del 78. Y por el otro lado, si arrancamos del 24 de mayo y vamos hacia atrás, 442 días, vamos a llegar al 9 de marzo del 2023, que es un día de la familia del 78. Y el siguiente, que es el 819 días tomados a partir del 24 de mayo del 2024, llegamos a un 25 de febrero del 2022, que es un día más de lo que equivale a la familia del 65, ¿no? Que tendría que ser el 24 de febrero. Y por el otro lado, si iniciamos el 18 de julio y le sumamos 819 días, llegaremos al 15 de octubre del 2023, que son aproximadamente 2 días menos de lo que corresponde a la familia del 65. Entonces, aquí vemos que se siguen pues como respetando estos cronosegmentos y que se comparten con otras ciudades, ¿no? Que están en la misma latitud. Sí. Es interesante cómo desde aquí entonces, amiga, el solsticio de invierno como bisagra, los dos pasos sanitarios, y encuentras todas las familias. Tienes el 52, tienes el 65, tienes el 73 y el 78.
Entonces, desde ahí está perfectamente cronodistanciado. Nada más aquí hay que aclarar, 442 es 260 más 182. Eso es lo que la suma. Sí, sí, perdón. No, no te preocupes. Ok, bueno, voy a seguir porque tenemos muchas láminas. Bueno, eso fue en relación a los pasos cenitales, ¿sí? Ahora hay otras fechas de alineación solares, pero ya en el complejo A, ¿no? Nuestro edificio principal. Entonces, bueno, este edificio tuvo varias etapas constructivas, pero se supone que siempre estuvo en la misma orientación y su acceso principal es por el este, ¿no? Como vimos por la calzada. Y revisando la documentación que hay al respecto, pues hay diferencias en los días que han propuesto diferentes autores y al parecer la dificultad radica en que no existen rasgos prominentes del horizonte, ¿no? Y a lo destruido del templo. Bueno, ese es uno de los factores. Aquí, a los 4 rumbos están estas mesas, que así se llaman, ¿no? Mesa del gato, mesa del medio y turbante, la mesa del ojo de agua, hacia el sur, y hacia el este, el Cerro Grande o Picachos, que bueno, ahí buscando en el mapa hay como 20 Picachos, la mesa de Tobares y la loma, ¿no? Entonces, en realidad, el cerro más grande que está apuntando al este, o desde el que se orienta, es este de Picachos, y todos los demás son lomas o mesas, mesetas, en donde se han encontrado mojoneras, se le llaman, y desde ahí hacen las alineaciones hacia el templo, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí tomé como referencia dos escritos, digamos, un libro de Iván Sprague, Pedro Francisco Sánchez Nava y Alejandro Cañas Ortiz, de orientaciones astronómicas en la arquitectura mesoamericana de Occidente y del Norte, y ellos al hacer el estudio proponen las fechas de salida del 13 de abril y el 31 de agosto. Ellos hacen las mediciones desde los muros del edificio superior. Ajá, y las fechas propuestas para la puesta del sol es el 28 de febrero y el 13 de octubre. Ajá, este libro o estas fechas, este estudio fue del 2016. Y también encontré una tesis que hace la doctora Marta Rosana Quiroz Ennis para obtener su grado de doctor en antropología, pero que está asesorada por el doctor Jesús Galindo Trejo, y hacen esta tesis de orientaciones arqueoastronómicas en la zona arqueológica Cañada de la Virgen y en la cuenca central del río de San Miguel de Allende, ¿no? Está, la verdad, muy interesante este estudio. Y bueno, ahora vamos a ver un comparativo respecto a las dos propuestas, ¿no? Que si ven aquí sí hay diferencia de unos 4 más días, tanto en la salida como en la puesta del sol. Pero vamos a ver las dos propuestas y van a ver que están muy interesantes las dos. Entonces, vamos a empezar por ver, bueno, yo como dividí aquí los cronosegmentos, fue primero viendo las salidas y puestas desde el complejo A, de Cañada de la Virgen, pero hacia dónde están apuntando, hacia diferentes zonas, ¿no? En este caso, empezamos por ver la alineación solar del complejo A, en base a las fechas reportadas por Sprague y Sánchez Nava, mirando hacia Monte Albán. Entonces vemos que aquí, a partir de la puesta del sol del 28 de febrero, y si contamos 4 veces 819, que son 3,276 días, vamos a llegar al 11 de marzo del 2012, que coincide con la alineación solar del edificio P en Monte Albán. Y por el otro lado, también, a partir también de la puesta del sol, del 13 de octubre del 2021, todo en este año,
y contamos 4 veces el ciclo de 819, vamos a llegar al 2 de octubre del 2030, que coincide también con la fecha de alineación solar del edificio P de Monte Albán, ¿no? Y si recuerdan, bueno, el edificio P de Monte Albán es el edificio central de la zona toda de Monte Albán y que eh, pues corresponde como un, ¿cómo le llamaste, César? Como un Meridiano. eje de Greenwich, ¿no? Algo Meridiano. así. Meridiano 819. Claro, el meridiano 819. Entonces se acerca pues 4 veces 819 y aquí también encontré otro número interesante que es el 7280. Este número está reportado, digamos, en el código de Dresdel y tiene unas equivalencias o conversiones muy, muy interesantes. Eh, Aquí equivale, está como en la lista de los 91, ¿no? Es un múltiplo de 91 por 80, nos da ese número, pero también tiene su equivalencia de 20 veces 364 días y también tiene su equivalente a 28 veces 260 días o 28 veces el tonal Powali y también es su equivalente a 14 veces 520, ¿no? O sea, el doble de esto. Entonces, personalmente es un número que no conozco gran cosa, pero voy a investigarlo porque me dio mucha curiosidad por lo que salió en este estudio, ¿no? Entonces aquí, si sumamos a partir, en este caso, de la salida del sol del 13 de abril y nos vamos hacia atrás, vamos a llegar al 8 de mayo del 2001 y exactamente al primer paso cenital de Monte Albán. Y del otro lado, también a la salida del sol, el 31 de agosto, le sumamos 7,280 días, vamos a llegar al 6 de agosto del 2041, que aquí hay una diferencia por un día, que sabemos que puede bien ser aceptable, con el segundo paso cenital de Monte Albán. Entonces aquí hay una diferencia bien grande de 40 días, pero que va a llegar perfectamente alineada. No sé qué opinen. Pues esa está muy interesante y como bien lo apuntas, está en el códice Dresde-Maya, esta cronodistancia. Entonces no es aleatoria, estos 7,280 días. Y yo no me había dado cuenta de que son exactamente 20 años cómputo de 364 días, fíjate. Entonces ahí estamos hablando exactamente de 40 años, o sea, desde el 8 de mayo del 2001 hasta el 6 de agosto del 2041. Y entonces, cómo después de esa cantidad de días el sol seguiría cayendo perfectamente, viendo y siendo visto desde Cañada de la Virgen, pero referenciado a Monte Albán, a los pasos cenitales ahí en Monte Albán. Es bastante interesante y ese edificio P siempre también, ¿no? Como si fuera como ese meridiano del que hemos hablado tantas veces aquí en este programa. Muy bien, muy interesante, Teresita. ¿Tú qué opinas aquí, Gerardo? Y Gastón. Pero pues me llama mucho la atención, ¿no? Que sean 40, porque bueno, finalmente el 40 pues también es un múltiplo de 20, ¿no? Entonces también ahí es otra confirmación más de que los números pues caen porque caen en su lugar, porque así está diseñado, ¿no? Yo creo que hacía falta también el ver unas gráficas distintas a las que estamos acostumbrados para que estemos concentrados bien en la nueva forma de transmitirlo y bueno, a mí me gusta incluso pues estos soles están más grandes, yo creo que es más didáctico también buscar la forma de simplificarlo, pero no es tanto simplificarlo porque como ya habíamos comentado en anteriores sesiones, pues entre más nos abrimos el, el panorama en utilizar cronosegmentos más grandes, pues salen otras cosas, ¿no? Entonces, ahorita pues no habíamos tratado de reunir cronodistancias a 40 años, ¿no? Entonces, sin duda hay muchísimos más, pero qué bueno que ya se empieza a dar el salto
ya no a 2, 3, 8 años, sino estos datos que sin duda tienen que darnos más respuestas, ¿no? Porque ya se coincide a lapsos más grandes y pues es una invitación también a asomarnos a un estrato o a un grado, un nivel mayor, elevar estas cronodistancias, ¿no? Entonces, atento, esta zona arqueológica no la conozco físicamente, entonces, pero sí me llama la atención que viene muy relacionada con Monte Albán y bueno, lo que ahorita está arrojando Tere, pues también es interesante, ¿no? Todo lo que nos está exponiendo, pues sin duda, las mismas familias, ¿no? La del 78, la del 73, que son innegables y pues ya nombrado meridiano de 819, yo creo que va a ser un punto de referencia ya para estudiar de cero cada una de todas las zonas arqueológicas que nos hacen falta. Gracias, Tere, sigo atento a tu ponencia. No, gracias a ustedes. Bueno, pues esto fue, digamos, mirando a Monte Albán, ¿no? Desde Cañada de la Virgen. Ahora, ay, se mueve. Ok. Ahora hay otra vista, ¿no? Hay aquí varios cronosegmentos que están coincidiendo o mirando hacia el templo 2 de Tikal, la alineación solar con el templo 2 de Tikal. Y entonces, es curioso aquí, por ejemplo, las salidas, ¿no? La salida tanto del 13 de abril como del 31 de agosto de este año, el 2021, si le sumamos 52 días hacia atrás, vamos a llegar al 20, ay, perdón. Ya, vamos a llegar al 20 de febrero del 2021, que tiene que ver con la alineación solar del templo 2 de Tikal. Y si vamos hacia adelante, llegaremos al 22 de octubre del 2021, que también tiene que ver, en este caso, con 2 días de diferencia y en este con un día menos, pero a la alineación solar del templo 2 de Tikal. Esto es a través del número o de la cronodistancia de 52 días. Pero también llegamos allá a través de los 130 días, que equivaldría a medio Tonalpo Wally, medido desde el 28 de febrero hacia atrás. Llegaremos al 21 de octubre del 2020, en este caso, con un día además de la alineación solar del templo 2 de Tikal. Y también desde la puesta del sol del 3 de octubre del 2021, llegaremos al 20 de febrero del 2022, ¿no? Aquí con un día menos, aquí con un día más, pero muy aproximado a la alineación solar del templo 2 de Tikal. Y otro cronosegmento son los 780 días, que empezamos a contar a partir de la salida del sol del 13 de abril. Hacia atrás llegaremos al 23 de febrero del 2019, y con una diferencia de 2 días. Y también la salida del 31 de agosto del 2021, más 780 días. Bueno, aquí sabemos 780 equivale al ciclo sinódico de Marte, y a 3 veces el Tonalpo Wally. Nos vamos a llegar al 20 de octubre del 2023. Entonces también está aquí curioso este numerito, porque no recuerdo que salga muy frecuentemente, pero aquí salió Marte. Y la otra cronodistancia es tomando como inicio el 13 de octubre del 2021 en la puesta del sol. Si nos vamos hacia atrás, la mitad de 18.980 días, llegaremos también al 20 de octubre, pero de 1995. Ajá. Y luego, si agarramos el 28 de febrero del 2021 y sumamos la mitad de los 18.980 días, vamos a llegar al 22 de febrero del 2047. Aquí también con una diferencia de un día. Entonces,
aquí la cantidad de años es bien grande, pero pues coincidirá exactamente. Sí, hay que recordar aquí que estos 18.980 días es el ciclo del fuego nuevo, ¿no? Cuando se cumplen todas las combinaciones entre los 365 días del Shiwit y los 260 días del Tonalpohualli, cuando pues ya sabemos que al ir girando necesitan 52 años o 73 Tonalpohuallis para poder regresar a la misma posición en la que empezaron. Entonces aquí podemos ver que entonces Cañada de la Virgen está viendo su ciclo de 52 años hacia Tikal. Y como Tikal está relacionado con Monte Albán, entonces se vuelven a interrelacionar todas estas ciudades, ¿no? Muy interesante, Teresita. Gracias. Sí, gracias, César. Sí, súper interesante. Entonces esto es Tikal. Ay. Creo que al final de tu exposición tienes una lámina, ¿no? Donde se relaciona Tikal, Monte Albán, Teotihuacán. Justo ahora, sí, de hecho creo que sería bueno que la viéramos Sí, sería antes bueno. de explicar Tiwanaku, ¿verdad? Déjame ir y sí, esta, ¿cierto? No, en la otra, la de abajo. Esta. 32, sí. Ahí si me apoyas, por favor. Ahí Explícalas está. esa mejor. Sí, claro que sí, Teresita. En este esquema estamos viendo cómo las ciudades de Teotihuacán, Tikal y Monte Albán se interrelacionan a través del ciclo de 819 días. Entonces, como el ciclo o las cronodistancias vistas desde Cañada de la Virgen apuntan a Tikal y vemos que es justamente Tikal, como nos lo explicaba la doctora Verónica Ortega, es en Tikal donde empieza justamente este ciclo de 819 días, que es hasta la izquierda, y si quieres señalarlo, Teresita, hasta la izquierda de la imagen, mira, exactamente ese 21 de febrero, y concluye en el extremo derecho, justamente con el 20 de octubre del 2023, ahí vemos, así exactamente, no, al otro lado, hasta el final, el de ahí arriba, 20 de octubre de 2020, ahí, exactamente. Ahí es en Tikal, o sea, lo que empieza en Tikal se culmina en Tikal respecto a estos 819 días, y ya pasó su ciclo en Tikal, se vincula con el de Teotihuacán y se vincula con el de Monte Albán, ¿no? Entonces, si Cañada de la Virgen está viendo a Tikal, entonces indirectamente está viendo a Monte Albán al mismo tiempo, ¿no? Es una como combinaciones ahí esa parte. No sé si quieres agregar algo aquí, Gerardo o Gastón o Teresita. Bueno, listo, Teresita. Está bien. Yo creo que sí está. Ya la hemos visto antes esta imagen. Sí, ya la hemos visto y es en donde se van relacionando, perdón, como bien comentas, ¿no? Empieza en Tikal y se van relacionando a través de los pasos cenitales con Monte Albán y Teotihuacán, o Teotihuacán y Monte Albán. Y sí está curioso porque salió las dos relaciones, ¿no? Aunque a través de diferentes cronosegmentos, pero sí están claras las dos ciudades. Y la otra, que también está relacionada y tiene que ver con la lámina justo, bueno, con otra de las láminas, es su relación con Tiwanaku, que también es una ciudad pues bien lejos de aquí, ¿no? Hacia el sur del continente, pero pues de alguna manera ya también habíamos visto que comparte o está relacionado con Teotihuacán y en este caso pues también con Cañada de la Virgen, porque miren, aquí salió que a partir de la puesta del sol del 28 de febrero, si contamos 1209 días, que este es otro de los cronosegmentos que se componen del ciclo de Venus, 584, más el ciclo de la Tierra, 365, más el ciclo del hombre, que sería 260 o el Tonalpohualli, nos dan los 1209 y entonces llegamos al 7 de noviembre del 2017, que coincide con el segundo paso cenital en Tiwanaku. Y en la puesta del sol también, del 13 de octubre
del 2021, más 1209 días, llegaremos al 3 de febrero del 2025, que es un día más de aquí también, pues curioso esta relación. Y otra vez el número 7280, que ya nos había salido antes, pero ahora apuntando también hacia Tiwanaco, a partir del 28 de febrero, más 7280 días, llegamos al 3 de febrero del 2041. Y si nos fuéramos hacia atrás de la puesta del sol, del 13 de octubre, llegamos al segundo paso cenital de Tiwanaco el 7 de noviembre del 2001. Entonces aquí volvemos a ver otra vez los 40 días entre ambos pasos cenitales de Tiwanaco desde Cañada de la Virgen. Y lo curioso también es en las puestas del sol, ¿no? Es que se ve pues la dirección, la aproximación hacia allá. No sé si quieran comentar algo. Pues nada más recordar que estas fechas del 7 de noviembre y el 2 de febrero son los días en que empieza el ciclo de 819 días en Teotihuacán. Entonces, recordemos que Tiahuanaco y Monte Albán son coetáneas. Perdón, Tiahuanaco y Teotihuacán, y bueno, y Monte Albán también son coetáneas, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo es de que sus pasos cenitales están pues vinculados o se podrían vincular a través de este ciclo de 819 días. Sabemos que no hay evidencia de este ciclo en el cono sur, pero pues es muy notable de que coincidan. Recordemos que los pasos cenitales allá en Coricancha, allá en el Cusco, allá en el Perú, también se dan el 12 de febrero y el 29 de octubre, ¿no? Entonces, esas sabemos que son fechas de alineación astronómicas en Teotihuacán. Entonces, a ver, quizás estamos ahí ante evidencia de relaciones calendáricas, aunque sabemos que no son evidentes y que no existe evidencia, digamos, ni etnográfica, ni tampoco histórica en las fuentes, pero pues que es muy sugerente, ¿no? Este tipo de coincidencias entre el cono norte y el cono sur. Sabemos que sí existe algo de iconografía. Aquí Gerardo es experto en esa parte. Hay iconografía que podemos encontrar, por ejemplo, de la Greca escalonada desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, como si fuera una misma Todos lados. matriz. Sí, exactamente. Entonces, pues a lo mejor, digo, sabemos que la Greca escalonada se relaciona al Tonalpohual y ya Mauricio Orozpe nos ha demostrado esto. Y entonces, pues es muy probable que también, aunque no haya quedado evidencia, pero esto sea como que algún tipo pues, reflejo calendárico o algo por así decirlo, ¿no? Bastante interesante, Teresita, esta parte. Sí, y seguramente habrá, como dices, que estudiarle y buscarle todavía mucho, pero bueno, esta es una primera aproximación o acercamiento, ¿no? Y Exacto. bueno, otro de los que encontré que está mirando Cañada de la Virgen, está mirando a Tula. Aquí también me llamó la atención porque se supone que cronológicamente primero fue Cañada de la Virgen, después fue Tula, y sin embargo, desde esta puesta del sol de Cañada de la Virgen, en un ciclo de Venus, llegaría al segundo paso cenital de Tula, ¿no? Con 2 días de diferencia. Y por el otro lado, el 13 de octubre, más otro ciclo de Venus, llega al 20 de mayo del 2023, que es el primer paso cenital de Tula. Interesante. Sí, sí, como si se hubieran anticipado no sé, a la construcción de la ciudad o quién sabe. No, pues Bueno, más bien lo que sucedía era que calculaban en relación con las que ya existían y las nuevas ubicaciones evidentemente estaban relacionadas con las que ya estaban establecidas, ¿no? Y si los vemos acá, pues como ustedes dicen, no hay evidencia etnográfica ni arqueológica que vincule directamente a Teotihuacán con Tiahuanaco y todo esto, pero bueno, pues las matemáticas y la astronomía nos están indicando lo contrario, ¿no? Hay que ajá, recordar también que pareciera que
la fundación de las ciudades es basada a la latitud y a la posición geográfica que buscaban los ancestros. Eso ya ha hablado César en varias ocasiones, por ahí creo que también va a presentar algo. Pero eso pues, nos hace recordar la pregunta que sale siempre en el tema, ¿no? Entonces, si antes de las ciudades, las fundaciones de las ciudades, lo tocamos en Tenochtitlan, ya estaba el calendario, entonces, ¿qué es primero, no? El calendario, ¿no? Estamos hablando entonces que desde antes de las milenarias ciudades que nosotros conocemos ya existía entonces el calendario, ¿no? Es una conjetura, ¿no? Imagínense, antes de Teotihuacán, antes de Cholula, no sé, quisiera pensar que Monte Albán debe haber sido de las primeras, porque se ciñen todos bajo el meridiano, el 819 y las alineaciones, pero estamos hablando entonces de periodos muchísimo antes de lo que normalmente ya se tiene como oficial. Exacto. Interesante. Fíjate que hace poco estaba yo escuchando un video de Linda Manzanilla, de la doctora Linda Manzanilla, es experta en ciudades, ha excavado en Egipto, en Mesopotamia, bueno, toda esa parte ahí. Es una eminencia y es una autoridad. Y ella reconoce, dice, la primer gran urbe mesoamericana es Monte Albán, 500 antes de Cristo. Estamos hablando de Teotihuacán, que empieza por ahí del año 100, entre el primer siglo. Estamos hablando de 500 antes de Cristo, y como nos lo dijo la doctora Ortega, ¿no? O sea, probablemente los zapotecos tuvieron que ver con la elección del espacio, de la latitud donde iban a hacer Teotihuacán, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que sí están viendo todas a Monte Albán, porque probablemente es la cuna de ahí, de este tipo de cosas. Y para cuando ya se funda Monte Albán, ya estaba establecido el calendario, porque justamente estaban buscando esa latitud, ¿no? En donde los pasos cenitales estuvieran marcando los 819 días y con el solsticio de verano en medio, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos el solsticio de verano, 409 días hacia el futuro y 409 días hacia el pasado, y llegamos justamente a lo que son los pasos cenitales? Y la única latitud que tiene y que pueden marcar este ciclo de 819 días es justamente la latitud de Monte Albán, y ya vemos que todas las demás están siguiendo a lo que pasa en Monte Albán a través de este ciclo de 819 días, ¿no? Es bastante interesante, porque entonces lo que estamos viendo que no necesariamente, como se ha creído, es una cuestión por ahí de la venta o de los que dicen que se creó el calendario ahí, y no, ya vemos que todo está apuntando a Monte Albán. Y muchas veces yo creo que es mucho más antiguo porque de repente se toma como válida o como oficial una fecha porque encontraron una estela o encontraron una inscripción, pero eso no quiere decir que no existieran otras más antiguas, que no se han encontrado. Simplemente es el dato más antiguo que tenemos, pero si nos remontamos y nos tratamos de imaginar el proceso que siguieron estos pueblos para el cálculo de todas estas cuestiones, yo sí me puedo imaginar un proceso de, no más de 2000 años, sino de 8000, 10000, 15000, no sé, muchísimo más atrás, ¿no? Aquí ya estaba establecido, ya estaba, la complejidad ya estaba resuelta, ya estaba concreto. Pero imaginémonos qué tiempo pasó para que llegaran a ese punto. Hombre, eso es le das para atrás y quién sabe hasta cuándo llegamos, ¿no? Eso es cierto. Yes. Sí, así muchísimo tiempo atrás. Esos datos que luego dicen que 300 antes de Cristo y dices, o sea, está bien cerquita realmente, eso es ayer. Y estos procesos, yo me los quiero imaginar y me imagino decenas de miles de años para llegar a estas conclusiones y estas sincronías, que no coincidencias, sino sincronías. Híjole, pues no es cualquier cosa. Todavía nos topamos con gente que habla, y yo con mucho respeto a su creencia, ¿no? Sé que es tal vez lo único que conocen, pero citando al nacimiento de Jesucristo, ¿no? Como que él marcó el inicio del tiempo. No, sin palabras, ¿no? De una era específica, ¿no?
Pero Sí, no, o sea, obviamente nuestra opinión siempre va a ser dependiendo de nada más lo que conocemos. Nos tocó utilizar el gregoriano y es muy entendible, ¿no? Yo creo que la mayoría pues, eh, llegamos a pensar así, no nos llegamos a cuestionar por qué utilizamos el gregoriano y así está establecido, las horas duran 60 minutos, nadie cuestiona por qué, los días son 7 los de la semana, son 12 meses, etcétera, ¿no? Digamos que lo damos por sentado, ¿no? Entonces, una forma de entender a otro nivel la relación de temporal con el espacial es el sistema cronológico. así es. Y el asomarnos a este tipo de cálculos, que ya no es de asentarse en una ciudad, decir, me gustó aquí por ventajas de recursos o porque hay un río, porque hay buena tierra, no, Esta- sino porque exactamente aquí, en tal latitud, está alineado con algún atardecer, algún solsticio, algún ceñido a Monte Albán, por ejemplo, y que eso me va a permitir tener un control y entender el orden de lo que tiene que suceder. Eso sí ya es control, eso sí ya es saber y una planeación Leno, política, sociológica, a cientos de años. Entonces, eh, es maravilloso saber que apenas nos estamos dando cuenta del nivel de cálculo que tenían sí. los Y ancestros. además, por ejemplo, en un sitio como Cañada de la Virgen, que como mencionó Teresita hace rato, ¿no? Está prácticamente, no hay ningún cerro, ninguna montaña que sirva como referencia como en otros sitios. Entonces nos indica que con este sistema, precisamente, incluso en un lugar donde no hubiera un punto específico, ellos lo colocaban. Ujú. O sea, ellos lo Así hacían. es, Decían, aquí no hay, pues nosotros lo ponemos, ¿no? así es. Y a partir de Sí, ahí ya es un referente. O sea, no necesitaban tener necesariamente atrás el cerro para poder ubicar ese sitio, porque ya sabían calcular en qué sitio tenía que estar para, además de resultar como el sitio referente de ese sitio, o sea, valga la redundancia de ese lugar, además estaba relacionado con Monte Albán, con Tikal, con Teotihuacán, etcétera, etcétera, hasta con Tihuanaco, pues, o sea, imagínense el nivel de complejidad que tenía esto, ¿no? Exacto. sin Imagínate, satélites. exacto. Imagínate que para entonces, cuando ya se empieza a construir Monte Albán, pues ya tenían las matemáticas, Claro. ya tenían el conocimiento de la arquitectura, ya tenían el conocimiento del calendario, o sea, estamos hablando entonces, y eso para que se desarrolle, pues tiene que pasar cientos o un par de No, milenios, ¿no? creo que miles de años. Y Entonces, sabemos que los sitios en Sudamérica pues son todavía más antiguos. Entonces en una de esas ya traían el conocimiento desde allá. Bueno, podemos pensar un poco, imaginar un poco los procesos y que al fundar las ciudades como Monte Albán o las ciudades mayas, ya tenían esos datos pues comprobados, ¿no? Entonces ya llegaban con seguridad a ponerlo aquí, aquí, aquí y aquí. Es increíble, la verdad. sí, como una red calendárica, una red de ciudades, ¿no? Así es, lo cual también nos habla de que la comunicación y el intercambio que había entre esos pueblos era muchísimo más estrecha de la que nos imaginamos y de la que nos dejan conocer o la que nos manejan como oficial, ¿no? Porque se habla de que tenían seguramente comercio con otros pueblos. No, no probablemente, seguro lo tenían. Y si tenían Ujú. comercio, también tenían intercambio científico y tecnológico. Entonces es mucho más estrecha la relación de las civilizaciones de lo que nos imaginamos. Al menos aquí en América pienso que sí, así es. No hay duda. Yo creo que era una filosofía también de colaboración. Seguro. El trueque no era nada más la mercancía. La misma ciencia y los avances, los conocimientos que se compartían, retocaban a toda esta matriz perfecta matemática que los hacía unificar todas las ciudades con el mismo calendario. Sí, Si eso era difícil el siglo pasado en cuestiones de comunicación o de organización, imagínense el grado complejo
independientemente del tiempo que se haya llevado, de tener unificado todo un continente con el mismo sistema temporal. Imagínate, Yolotecutli quiere Así comentar es. algo. ¿Andas por ahí, Cristian? Adelante. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya entrados en materia, hay dos apuntes que quisiera señalar en relación a los dos cerros por los cuales desde Cañada de la Virgen sí estaban cuadrando las posiciones del sol, y son dos cerros, si no me equivoco, me corregirá Teresita, es Picacho y Zamorano. Ajá. Van de sur a norte, en ese recorrido aparente del sol, van de sur a norte, está primero Picacho, y luego está el Zamorano, y luego ya llegan a una parte intermedia que lo usan como pivote, que si no me equivoco es el 18 de abril, vista desde ese lugar donde está el patio hundido. Ahí se proyecta el 18 de abril justamente el paso central del sol, y era lo que utilizaban como pivote, pero sí se cercioraban que el 23 de marzo el sol saliera por el Cerro del Picacho y luego el 5 de abril por el Cerro del Zamorano. Entonces ahí hay 13 días desde el 18 de abril al 5, y luego 13 días hacia el 23 de marzo. O sea, todo lo iban cuadrando por trecenas, y eso era como el horizonte, pues iba conformando una matemática que ellos pudieran después ir verificando y pues abstrayendo para hacer las cuentas que después se reflejaban en lo agrícola y en lo civil. Ujú. Ahora, ahí César, en uno de los apuntes que hacía sobre motolinía, debo decir que lo acentúan los españoles a motolinía porque era una palabra en lengua náhuatl que quería decir que el que anda muy pobre, muy harapiento, porque era la forma de vestir de motolinía. Entonces, así se acentúa al final. No sé qué tan correcto sea acentuar en español esa palabra porque es de origen náhuatl, pero cuando dice 260 más 13, se está refiriendo sí a el ciclo, al biociclo humano, pero también los 260 días son la cuenta que se llevaba para el maíz, es decir, desde que se escogía la semilla, se preparaba y se preparaba todo el ritual de siembra, de cuidado de la planta, de que creciera hasta su cosecha. O sea, había desde el 12 de febrero, si no me equivoco, hasta el 30 de agosto, que estamos llegando a ese día, 260 días, y en esos 260 días se dedicaba toda la energía de la sociedad a la siembra y la cosecha del maíz. Entonces, esa acotación que dice Motolinia, es decir, más 13 días, es porque 273 se apega más al ciclo de reproducción humana, y acompañando ese ciclo de reproducción estaba el 260, que es el del maíz. Bueno, en relación a muchas cosas muy interesantes se pueden desprender de esta exposición tuya, sobre todo en las cronodistancias. Me parece que son apuntes pues que van creciendo de complejidad una vez que ya hemos entendido que Monte Albán es ese meridiano entre todos los puntos de observación que se han ido destacando. Seguramente todos, si los revisamos, van a estar alineados en algún momento a Monte Albán, y como bien apunta Gerardo, y lo ha hecho también Gastón y César, Monte Albán es la primera de las ciudades que los olmecas en conjunto con los zapotecas diseñan en ese terraplén. Una de las etapas que se describen como de evolución de nuestras sociedades, hay una palabra en lengua náhuatl que quiere decir terraplén, es decir, todas las culturas antes de erigir una ciudad para hacer un registro matemático exacto de esos fenómenos, primero buscaban los terraplenes de ideales de observación. Eso fue una etapa
Aquí, bueno, desde la lectura de Occidente, ellos tienen una forma distinta de categorizar las etapas de la evolución social que allá tuvieron. Allá, como se dedicaron a trabajar con el metal, porque el metal les procuraba buenas armas y armaduras para hacer la guerra, aquí a lo que se dedicaron en una etapa de su desarrollo fue a buscar terraplenes. Desde esos terraplenes, una vez colocados, limpios, de árboles, protegidas ciertas áreas para que no se desgajaran con la lluvia y que se verificara que no hubiera interrupción climatológica o atmosférica constante, desde ahí esos puntos ya eran elegidos como puntos de observación, pasaban varias generaciones para ir poniendo pequeños elementos a modo de montículos, después ya se convertían en pequeños promontorios de rocas que permitían verificar esos pasos del sol que son tan importantes para ir haciendo la cronometría. Entonces, ya una vez que se tenían esos basamentos muy elementales, pues ya se iba haciendo más compleja y por eso es que todas las ciudades, cuando las examinan por dentro, pues descubren que hay varias etapas. Efectivamente, como dice Gerardo, solo de imaginar el tiempo que les llevó ordenar, registrar, matematizar, hacer los primeros cálculos, definir los convenios para que pudieran institucionalizarse, debieron de haber pasado por lo menos una cuenta de años bastante grande, y hablemos de esas cuentas. Entonces yo me imagino que pasaron ahí 676 años, pasaron 580, si quieren ya nos vamos a esas familias más históricas, pero lo que es importante ver es que cuando ya se logran esos esquemas, después para diseñar las urbes, si ustedes nada más van al material que se usó en Teotihuacán o que se usó seguramente Monte Albán, Tikal, Chichén, Copán, pues imagínense las toneladas de piedra, el tipo de esfuerzo humano que hubo, y durante todo ese periodo de construcción, lo que no tuvo que haber fue guerra. Fíjense, ahorita que hablaba, voy a decir esto ya para cerrar, pero es que me parece necesario hacer esta acotación con relación a lo que comentaba Gastón. En el año 325, cuando Constantino decide institucionalizar la religión católica, pero además la cuenta juliana, él tenía dos antecesores. El primero, Diocleciano. Diocleciano instituye una religión solar, es decir, se iba a regir por el calendario juliano, que era observar el tránsito del sol por su cenit, y de esa manera es como se empieza a ordenar la agricultura en Roma y se empiezan a ordenar los impuestos, pero tenía un antecesor, y ese antecesor era Aureliano. Aureliano instituye la religión solar con el calendario juliano, pero dice que a él lo eligen los dioses para gobernar, y entonces aparece muerto. Pues obviamente lo asesinan los senadores. Es decir, antes siquiera de que se institucionalizara la cuenta juliana, que después se convierte en la gregoriana, hubo peleas políticas en Occidente, de donde derivaron todos estos conflictos matemáticos, cosa que no hubo acá de este lado en Anáhuac. Por eso los progresos fueron acumulados, sostenidos en el tiempo, porque nuestras sociedades no tenían esa clase de disputas, tampoco esa clase de soluciones personales, eran soluciones altamente colectivas definidas por la matemática. Gracias, Teresa, por tu exposición, y gracias pues a todo el equipo nuevamente. No, pues, gracias por tu participación.
Entonces, si me permiten, voy a seguir con la siguiente lámina. Y bueno, todo lo que estuvimos viendo fue, digamos, viendo hacia otras ciudades, ¿no? Ahora vamos a ver la relación o la alineación solar, pero mirando hacia los equinoccios y los solsticios, desde estas mismas fechas de Iván Sprague y Sánchez Nava. Entonces, aquí también aparece unos numeritos, un cronosegmento de 1300 días, que equivaldría a 5 veces el Tonalpohualli, 260 por 5. Entonces, si lo vemos o lo empezamos a contar a partir del 13 de abril, llegaremos al 21 de septiembre del 2017, que es un equinoccio de otoño, y si esos 1300 días los empezamos a contar desde el 13 de octubre, llegamos al 28 de marzo del 2018, al 23 de marzo del 2018, que es un equinoccio temporal de primavera. Y luego, si los 1300 días los contamos hacia adelante, a partir del 31 de agosto, llegaremos al 23 de marzo del 2025, también equinoccio temporal de primavera, y los 1300 días contados a partir del 28 de febrero, llegamos al 20 de septiembre del 2024, que es un equinoccio temporal de otoño. Y luego hay otro cronosegmento, que es el de los 1209 días, ¿no? Que la suma de 584 más 365 más 260, y llegaremos al solsticio de verano hacia adelante a partir del 28 de febrero, y a partir del 13 de abril yendo hacia atrás llegamos a un 21 de diciembre del 17, que es un solsticio de invierno. Entonces también aquí curioso cómo está apuntando hacia los equinoccios y los solsticios. Oye, Teresita, ¿ya te diste cuenta que si a 1209 le sumas 91 días, es decir, 3 meses, llegas a 1300? Llegamos a 1300. Fíjate, eso no lo había yo notado tampoco, pero está bastante interesante porque es una estación larga, ¿no? Sí, 3 meses. Sí. Sí, está interesante. Y pues, como decíamos, hay que seguirle analizando. Sí, fíjate. Adelante, Teresita. Bueno, ahora la siguiente análisis o la siguiente lámina muestra las mismas fechas de alineación solar, pero ahora mirando hacia las familias arqueoastronómicas, ¿no? Entonces aquí vemos a través del 584, a partir de la puesta del sol del 28 de febrero, vamos a llegar a un 5 de octubre, 5 de octubre del 2022, que es de la familia del 78, o aproximando por un día, y el 13 de abril hacia atrás, igual un ciclo de Venus, vamos a llegar al 7 de septiembre del 2019, que también es de la familia del 78, y después del 31 de agosto, 2 veces el ciclo de 819, vamos a llegar al 24 de febrero del 2026, que esta ya es de la familia del 65, y yendo hacia atrás, desde el 13 de abril, vamos a llegar al 18 de octubre del 2016, que también es un día de diferencia de la familia del 65. Y a partir del 13 de octubre, yendo hacia atrás, otra vez los 2 veces 819, llegaremos al 19 de abril del 2017, igual de la familia del 65, aquí una diferencia de 2 días, y yendo hacia adelante, a partir del 31 de agosto, otra vez los 2 veces 819, llegaremos al 24 de febrero del 2026. Entonces aquí los ciclos que predominan, digamos, es el 584 y el 819.
¿no? Pero esto ya. Y familia Filtrado. 65, pues es la que se usa en Monte Albán. Así es, la familia 65 de Monte Albán. Sí. No sé si tengan algún comentario. Terminado ya no. No, Bueno, Todo bien, Teresita, todo bien. hasta aquí llevamos el análisis, digamos, de lo que es las fechas propuestas por Iván Sprague. Nos faltaría ver toda la otra parte que es de la doctora Quirós. Estoy viendo que son las 9:30. No sé si tienen disponibilidad para que sigamos. Sí, claro. ¿Sí? Adelante, ya los tienes todos picados, Teresita, tú échale. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar las fechas que propone la doctora Quirós, Marta Quirós Enís, y vamos a seguir la misma lógica, ¿no? A partir de sus fechas vamos a ver cómo está viendo hacia las diferentes ciudades. Entonces, a partir del 4 de marzo y del 9 de octubre, en la puesta del sol, yendo hacia atrás del 9 de octubre y hacia adelante del 4 de marzo, vamos a llegar al 8 de mayo y al 5 de agosto, una diferencia de 65 días, que equivale al segundo paso cenital de Monte Albán. Entonces aquí está pues directa la relación, ¿no? Como comentaba César, a través del 65 y con las fechas de paso cenital de Monte Albán. Bueno, este es el primer cronosegmento, ¿no? El segundo es a través del 884, que aquí equivale a 2 veces el ciclo de 442. Yendo hacia adelante del 4 de marzo, llegamos al 5 de agosto del 2023 y yendo hacia atrás de la puesta del sol del 9 de octubre, llegamos al 9 de mayo del 2019, que también una diferencia de un día del primer paso cenital de Monte Albán. Y curioso también el 885, ¿no? Aquí tenemos 884 y 885. Aquí se movió un poquito la barrita, pero empezando desde el 4 de marzo, llegaremos al 6 de agosto. Aquí se fijan con un día de más, de este lado hacia el futuro, y de regreso del 9 de octubre llegamos al 8 de mayo. Entonces, en el 884 tenemos un día de más hacia atrás y en el 885 teníamos un día de más hacia adelante. Pero con los dos cronosegmentos llegamos a los mismos pasos cenitales. Y el otro cronosegmento con el que llegamos es a través de la mitad de los 18.980 días, que equivale a los días del Fuego Nuevo. Igual llegaremos desde el 9 de octubre al 3 de octubre del 2047. Ah, no, espérenme. Y al 11 de marzo, no, pero espérenme. Este no es Ah, sí, este es el edificio P en Monte Albán. A través del 18.980 llegamos a la alineación solar del edificio P el 3 de octubre y hacia atrás el 11 de marzo de 1995. Sí, exacto. El 2 de octubre es la alineación en el edificio P. Exacto. El 2 de octubre es la alineación o cuando sale el sol aquí atrás de este edificio, y el paso cenital es cuando cae el sol en la vertical aquí en este orificio, ¿no? Exacto. Entonces, ¿aquí tienen algún comentario, César? No, nada más. Hay que ver cuáles son los rasgos que están mirando. Iván Sprague decías que estaba viendo los escalones, ¿no? Y esta doctora Quirós, ¿tú sabes qué está, qué rasgos Sí. está viendo? Digo, porque en un mismo edificio uno puede estar viendo los escalones, el primero y segundo escalón, puedes estar viendo la escalinata. Entonces puedes tener distintos rasgos en el mismo edificio desde donde hacer mediciones, ¿no? Probablemente, sí. Yo creo que ese es este caso, ¿no? Una síntesis más grande de la que pudiera verse. Sí, Iván Sprague está haciendo las mediciones desde arriba del templo,
desde arriba del templo, ¿no? Que el templo mide como 15, 16 metros, aparentemente, porque está destruido, pero es pudo haber medido más, ¿no? Pero lo que ahora mide es entre 15 y 16 metros. Y la doctora hace sus mediciones desde la barda. Recuerdan que está el cuadrado que rodea toda la zona, entonces desde la barda digamos, siguiendo la continuación de la calzada, y esa barda está a la mitad de altura de lo que mide el templo. Entonces puede ser la diferencia. Y también está interesante todo su estudio porque ella propone que cada escalón del templo está alineado a cierta fecha del sol, como lo comentaba Yolotecutli, a cierta fecha del sol, pero ahí relacionado con las veintenas, ¿no? Pero específicamente para este trabajo y los datos que tomé son de las mediciones que ella hace de la alineación, pero en la, ¿cómo se llama? En la escalinata, en la entrada de la estructura. A diferencia del doctor Iván, que lo toma desde la altura, desde lo más alto. Sí, distintos puntos de observación. Pero fíjate que de la doctora Quirós es muy interesante porque está la familia 73 y la familia 65, ¿no? Está el 4 de marzo y el 9 de octubre, que son familia 73, y el 17 de abril y el 25 de agosto, que son familia 65. El 17 de abril y el 25 de agosto son las fechas en las que entra el sol justamente en el tubo cenital de ese edificio P, ¿no? Entonces está clavadísimo viendo para allá. Sí, está muy interesante y ahorita lo vamos a seguir viendo. Pues está increíble. Si son correctas y exactas sus fechas, está súper bien. Ay, ya se me trabó el mouse. Aquí está. Bueno, entonces eso fue respecto a Monte Albán y ahora vamos a ver que también sus mediciones apuntan a Tikal en diferentes cronosegmentos, pero también lo está viendo. Aquí es a través del 1040, que bueno, equivale a 4 veces el Tonalpohualli. Contados a partir del 17 de abril, llegamos al 21 de febrero del 2024, que es la alineación solar con el Templo 2 de Tikal. Y también los 1040 días contados a partir de la salida del sol, del 25 de agosto, llegaremos al 20 de octubre del 2018, que también coincide con la alineación solar, ¿no? Del Templo 2. El otro cronosegmento es a través de 2 veces 885. Contados a partir del 17 de abril, llegaremos al 20 de febrero del 2026, aquí con un día de diferencia de la alineación solar del Templo 2, y hacia atrás, también a partir del 25 de agosto, llegamos al 20 de octubre del 2016. Entonces aquí también curioso, ¿no? Y 10 años aproximadamente de distancia. Y el otro es con el 819, 4 veces 819, a partir del 4 de marzo, llegamos al 21 de febrero del 2030. Y hacia atrás, a partir del 9 de octubre, llegamos al 20 de octubre del 2012. Entonces son fechas que coinciden precisamente con la alineación solar de este Templo 2 y en múltiplos, ¿no? Del 260, del 885 y del 819. No sé si tienen algún comentario aquí. No, amiga, está muy claro, muy claro. Es interesante y están muy clavadas estas 4 puestas, bueno, salidas y puestas de sol estas fechas. De hecho, cuando yo empecé con este estudio es porque descubrí ese 1040 en Chichén Itzá. Entre los pasos cenitales, después de 4 años están esos 1040 días, ¿no? Y de ahí fue que empecé a revisar las demás ciudades, ¿no? Y qué bueno que ahora pues ya no solo soy yo quien está descubriendo estas cosas, eso me da mucho gusto, Teresa, gracias, que estas cosas pues ahora se descubren, ¿no? Ya somos el Calmeca descubriendo este tipo de cosas. Sí, confirmando y ampliando lo que se va descubriendo. Exactamente, gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues entonces eso fue
en Tikal, ¿no? Y también la doctora en sus fechas, o estas fechas, está viendo también a Tiwanaku. Aquí, a partir del ciclo del 73 y a partir del 17 de abril y del 25 de agosto, en la salida del sol, llegamos al 6 de noviembre, que es el segundo paso cenital en Tiwanaku, y hacia atrás, a partir del 17 de abril al 3 de febrero del 21, del 2021. Y el otro cronosegmento son los 292 días, que es la mitad del ciclo de Venus. Aquí, al revés, llegaremos al segundo paso cenital de Tiwanaku, el 6 de noviembre del 2020. Y hacia adelante, a partir del 25 de agosto, llegaremos al 3 de febrero del 2022, ahora en el primer paso cenital de Tiwanaku. Y aquí, otra vez del 1300, que son 5 veces el tonal Powali, llegamos al 2 de febrero de 2018, al primer paso cenital, y yendo a partir del 25 de agosto, llegamos al 7 de noviembre del 2024, que es el segundo paso cenital. Entonces, aquí también está curioso que va viendo el segundo, el primero, el segundo, y así a través de estos segmentos de tiempo más largos. No sé si tienen algún comentario aquí. No, amiga. Seguimos. Ok, aquí también estas fechas y desde ese edificio están viendo a Tula. La salida del sol del 17 de abril más 442 días, llegamos al 20 de mayo del 2022, que es el primer paso cenital en Tula. Y a partir de la puesta del sol del 9 de octubre del 2021, yendo hacia atrás 442 días, llegamos al 24 de julio del 2020, que es el segundo paso cenital en Tula. Y después el otro cronosegmento es de 5 veces 819, que nos da 4.095 días, contados a partir del 4 de marzo, llegamos al 20 de mayo del 2032, en el primer paso cenital de Tula, y yendo hacia atrás del 9 de octubre, los 4.095 días, o 5 veces 819, llegamos al 24 de julio del 2020, que es un día de diferencia del segundo paso cenital de Tula. Bueno, y aquí algo diferente a lo de Iván Sprague es que con estas fechas podemos alinearnos con el primero y segundo paso cenital de la venta a través de este número, el 7280, ¿no? Que también se me hizo algo, pues interesante cómo llegamos, y otra vez a partir de los pues 40 años se puede decir, ¿no? De diferencia. Sí, ese ciclo tan antiguo, ¿no? La venta. Y otra vez ese ciclo de 7280 que está en el Códice 3. Así es, sí. Voy a investigar más ese numerito. Sí. Bueno, entonces aquí esto es viendo hacia otras zonas, hacia otros lugares, y la siguiente lámina es en relación a los equinoccios y los solsticios, que también aquí está pues muy completa. Tiene muchas fechas en las que se ven, ¿no? De inicio, yendo hacia atrás, hacia adelante, perdón, del 17 de abril y hacia atrás del 25 de agosto, pues está el solsticio de verano, el 21 de junio, para este año coincide también con el 21, y una diferencia de 65 días. Y luego, contando a partir del 9 de octubre, 73 días hacia adelante, llegamos hacia el 21 de diciembre del 21, en un solsticio de invierno. Lo curioso es que también llegamos a través de contar 292 días o medio ciclo de Venus a partir del 4 de marzo del 2021, más 292 días, llegamos igual al solsticio de invierno. Y yendo hacia atrás, del 4 de marzo, 73 días, llegamos al 21 de diciembre del 2020,
Y lo mismo ocurre si nos vamos al 9 de octubre y le restamos 292 días, vamos a llegar al solsticio de invierno del año anterior, del 2020. Aquí otro cronosegmento son los 520 días, o 2 veces el Tonalpo Wally, a partir del 25 de agosto, yendo hacia atrás, llegamos al... Muchas gracias por toda su participación y atención. Ah, perdón, creo que alguien tiene su micrófono. Ok, a partir del 25 de agosto, si le restamos 520 días, llegaremos al equinoccio temporal de primavera, el 23 de marzo del 2020, y contando a partir del 17 de abril, más 520 días, que son 2 veces el Tonalpo Wally, llegamos al equinoccio temporal de otoño, ¿no? O muy próximo, el 19 de septiembre del 2022. Y después también tomando como punto de partida el 17 de abril, más 5 veces el 1209, llegaremos al 21 de septiembre del 2037 en un equinoccio de otoño. Y si tomamos el 9 de octubre del 2021 y le restamos 5 veces los 1209, llegaremos al 22 de marzo del 2005 en un equinoccio de verano. Y por último, otra vez este número, 7280, a partir de la salida del sol del 17 de abril, vamos a llegar al 23 de marzo del 2041, un equinoccio temporal de primavera. Y si contamos a partir del 25 de agosto, menos 7280 días, llegaremos al 19 de septiembre del 2001, que es un equinoccio temporal de otoño, ¿no? Entonces Sí, aquí también curioso esto. yo creo que con este tipo de descubrimientos, Tere, nos damos cuenta de que lo que ellos veían era el equinoccio temporal y no el equinoccio espacial propiamente, ¿no? Sino Sí, que seguramente. era más importante dividir la cantidad de días que hay entre los solsticios, no como lo hacemos actualmente, que lo vemos en forma espacial, sino ellos lo veían en forma temporal. Claro que también debieron haberlo contado de forma espacial, pero para su calendario le daban más preponderancia a las cronodistancias que te llevan no al 21 de septiembre, sino al 20, no al 21 de marzo, sino al 23. ¿No? Aquí lo podemos aquí ver muy, muy claramente. Gracias. Sí, sí, seguramente. Ay, perdón. Te piqué. Siguen viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Que no sé qué le piqué. Se hizo muy chiquita. Bueno, y ahora viendo las familias arqueastronómicas, ¿no? Ya dejamos de ver los lugares, los solsticios y equinoccios, y ahora las familias. Entonces aquí vamos a encontrar desde la familia del 52, que aquí está curioso, a partir del 17 de abril nos regresamos 52 días y llegamos al 24 de febrero del 2021, que pertenece a la familia del 65. Y si nos vamos hacia adelante, a partir del 25 de agosto, llegaremos al 16 de octubre del 2021, que también equivale a la familia del 65. Y también vamos a llegar a esa misma fecha, si le contamos 182 días, o la mitad del año se puede decir, a partir del 17 de abril, hacia el futuro llegaremos al 16 de octubre. Y por otro lado, a partir del 25 de agosto nos regresamos 182 días, llegaremos al 24 de abril. Y ambas familias del 65. Aquí otro segmento es a partir del Febrero. 17 de abril, nos regresamos 182 días y llegaremos al 17 de octubre del 2020, también familia del 65. Y a partir del 25 de agosto contamos 182 días y llegaremos al 23 de febrero del 2022, aproximado por un día a la familia del 65. Y luego contando también del 17 de abril, 65 días hacia atrás, llegaremos al 11 de febrero del 2021, que
más un día de la familia del 52, y del 25 de agosto más 65 días, llegaremos al 24 de octubre del 2021, que es una familia del 52. Y la diferencia de días entre el 17 de abril y el 25 de agosto, entre las dos salidas del sol, son 130 días. Sí, aquí son 130 días entre los dos. La mitad serían 65 y 65, ¿no? Aquí es la familia del 52. Bueno, y luego, si tomamos a partir del 4 de marzo, 584 días, un ciclo venusino, llegamos al 9 de octubre del 2022, que es una familia del 73. Y si tomamos del 25 de agosto un ciclo de Venus, pero hacia atrás, llegamos al 4 de marzo del 2020, que es una fecha de la familia del 73. Y si tomamos la puesta del sol del 4 de marzo y le restamos 2 veces 819, vamos a llegar al 8 de septiembre del 2016, que aquí una diferencia de un día para la familia del 78. Y si nos vamos bueno, este es hacia atrás y hacia adelante, tomando como un punto de inicio el 9 de octubre y le sumamos 2 veces 819, llegamos al 4 de abril del 2026, que es de la familia del 78. Y por último, tenemos este segmento de 1209 por 2, que si los contamos a partir de la primera puesta de sol del 4 de marzo, vamos a llegar al 17 de octubre del 2027, que es un día de la familia del 65, y a partir de la última puesta del sol del 9 de octubre, nos vamos hacia atrás, 1209 días por 2, llegaremos al 25 de febrero del 2015, que es un día de diferencia con la familia del 73. Sí, no sé si tengan algún comentario aquí. Fíjate que en el penúltimo, en el que estás marcando de 2 veces 819, yo ya los había encontrado y de hecho ese 2 veces 819 funciona como un traductor de un conversor, de pasar de una familia del 73 a la 78. Porque la apuesta del 9 de octubre del 21 que está señalando ahí, si le sumamos esos 2 veces 819 días, te lo convierte a la familia del 78, ¿no? Y de hecho yo voy a presentar dentro de poco un programa cómo estas cronodistancias del 819 te sirven como para convertir de una familia a otra. Entonces, ahorita que ya lo estás tocando, me acuerdo que ya lo había encontrado. Y ese sería mi comentario, Teresita. Gracias. Ok, sí, pues estará muy interesante verlo, ver cómo nos lo explicas. Y pues ya básicamente es sí, son todos los slides que tengo para el día de hoy. Y pues no sé si tengan algún comentario, alguna duda o sugerencia, queja, No, o algo que decir. No, todo muy bien, Tere. Ya vamos al final, creo que se te activó ahí un traductor ahí abajo, de tu ponencia. ¿Eso qué es? Algo ahí apareció como un traductor, pero bueno, no pasa nada. Sí, no sé qué le piqué. Sí. Pues felicitarte, Teresa, la verdad, muy, muy, muy completa, muy interesante y muy reveladora, como siempre, estas cronodistancias siempre nos dejan fascinados y sorprendidos con tanta sincronía y exactitud. Te felicito. Muchas gracias, Gerardo. Una muestra más, Tere, de que cuando nos empezamos a asomar a alguna fecha, un dato, pensamos que es pequeño, que lo vamos a desarrollar en 1 o 2 horas, y eso ya a veces nos da para programas enteros y líneas de investigación.
muchísimo más extensas, ¿no? Entonces, también pues, muchas felicidades, que grato es tenerte también aquí con todo el manejo de pues, las fórmulas, las herramientas que se tienen, que nos ha compartido César, que nos han mostrado los compañeros, ¿no? Las aportaciones que uno a uno ha ido haciendo aquí al Calmeca, y pues es muy emocionante también saber que cada vez más gente las empieza a manejar, las empezamos a entender, y eso pues nos va a llevar a hablar en un mismo lenguaje después de un tiempo, ¿no? Ya crear esa independencia también cronométrica de lo que ya conocemos, y al rato pues vamos a poder hablar nosotros en nuestro idioma. Muchas gracias, Tere, y pues vamos a abrir los micrófonos a los que quieran comentar, de los que estén conectados aquí, agradeciéndole a Xiunahui, que ha estado en el chat compartiendo en tiempo real, conforme has avanzado en tu presentación, pues ahí los apuntes, ¿no? Sí. Muchas gracias. Entonces, si levantan la mano, les vamos cediendo la palabra a todos. Yo ya levanté mi mano. Adelante, César, adelante. No sé cómo levantar la manita amarilla. Es que a mí me sorprende, Tere, tonto, o sea, llevas 2 horas de programa con un solo edificio. Con un solo edificio del que está. O sea, con los distintos rasgos, ¿no? Desde que si lo hace de la pared, que si lo hace desde arriba, pero llevas con eso nada más viendo ese solo edificio, esa condensación, esa síntesis en la arquitectura, en la astronomía, en la matemática, en la calendárica. ¿Cómo les bastaba un edificio, ¿no? Para poder integrarse con toda esa red que hemos venido descubriendo? Realmente es fascinante escucharte y que, pues bueno, que podemos seguir adelante con esta investigación de distintas latitudes, ¿no? Faltaría ahorita, creo que nos hace falta investigar entre las latitudes entre Monte Albán y Cholula. Tenemos que buscar esas de ahí en medio, pero yo creo que ya se las avienta Gastón. Vamos a comprometerlo de aquí. Sí, Para yo creo que igual, y ya que viene cerca la celebración que muchos hacen en el Fuego Nuevo, pues sería puntual, ¿no? Después del himno, tocar el tema, ¿no? Si es a 52, si es cada año, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver? Sí, Si interesante. nada más tomamos como referencia a Xiuhtecuhtli o las Pléyades, va a ser un tema interesante. Sí, Pues sí, lo cómo no. preparamos. La próxima semana tenemos a Lino que anda por aquí. Lino, el próximo jueves nos va a presentar su investigación sobre la migración Cuautitlán-Calca. Y va a ser muy interesante su libro. Pues no sé si alguien más tenga ahorita la preguntas para Tere, o le damos la palabra aquí a Lino que está por acá ya listo. Si la tiene, ahí la puede tomar. Si no, mientras leo un par de comentarios en Facebook. Ok, perfecto. Agradeciéndole a pueblos indígenas y culturas, es el perfil que nos escribe, y que lo invitamos a que revise el contenido de la página. Nos pregunta que si hay alguna relación de las estrellas o movimientos en este mes de Ayamarcaquila, así lo escribe, mes de los muertos. Entonces, concerniente a las festividades, hay que entender que de forma local había ciertas variaciones, pero vamos a atender tu pregunta. Hay que leer el comentario de Mixma Belge. Afirmar que no había guerra en la antigüedad es una falacia, perdón, la guerra era una actividad ritual, como todo lo que hacían los antiguos. Más bien ese tipo de afirmaciones provienen de un desconocimiento, una romantización de la historia antigua de México. Sería bueno que conservaran la objetividad en torno a este tipo de temas.
Gracias, lo leemos para precisamente ser objetivos. Yo creo que también tenemos que hablar muy bien del periodo. Y bueno, si eso fue lo que se entendió, pues lo que quisimos decir, lo que yo quise decir cuando toqué el tema era de la prioridad que era la colaboración sobre eh, la invasión o la pretensión de sacar algún provecho en cada interacción con los pueblos. Saludos a Lili Martínez. Cuántos datos interesantes. Wow, gracias por compartir. Un saludo a todos los de Calmex. Saludos a CIG. Saludos a René Ríos, cómo no, mi hermano. Saludos a Jesús Becerra, a Patricia González, que también nos están siguiendo en Facebook. Y bueno, pues si tiene ya Lino. Sí, sí, pues Adelante. nada más agradecer la invitación, me da mucho gusto, es un honor, e invitarles para la próxima semana que nos acompañen a hacer un viaje por el tiempo junto con los chichimecas que ingresan a la cuenca de México hasta que llegan, fundan el Altepe de Cuautitlán y finalmente hacen ahí un señorío muy importante. Vamos a platicar acerca de sus tlatoanis, de sus guías, de sus teyacanquis. Vamos a hablar también un poco acerca de la ruta de los lugares en donde pasaron. Y bueno, dar un gusto compartir con ustedes la historia que he tratado de hacer de manera pues horizontal o lineal más bien en el tiempo para poder entender a esta parte del señorío de Cuautitlán. Gracias. Muchas gracias, Lino. Y bueno, ahí quedamos sobreentendido de ahí el pequeño comercial que te vamos a pedir que nos ayudes a hacer para invitar a la gente a que conozca tu trabajo. Perfecto. Claro que sí, estamos en contacto, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que Cristian quiere decir algo más. Sí, ahí levantó la mano. Sí, Teresa, ya para finalizar, nada más un apunte, y si estoy mal, pues cotejar la información que tengo acerca de la cañada. Si no está mal hecho el documento del que me valí para decir lo siguiente, la cultura o el grupo que forja ese basamento ahí en esa zona es otomí. Entonces, la cultura otomí es la que desarrolla pues esa métrica en ese lugar. Y eso, bueno, lo digo, si es que es cierto, que contradice un poco la lectura que algunos historiadores tienen acerca de lo que es un chichimeca y lo que es un tolteca. Porque aquí la civilización sí es un producto social, histórico, urbano, matemático de los otomíes, pues quiere decir que, como bien lo ha apuntado el conjunto de este seminario, es que todo era compartido y ellos no eran la excepción. Entonces, quisiera corroborar nada más que es un producto histórico otomí. Sí, pues en lo que yo estuve leyendo la documentación, sí corresponde con los otopames, pueblo otomí, aunque también encontré ahí alguna documentación que sugiere que hubo un desplazamiento de gente de Teotihuacán hacia esa zona, que fundaron las ciudades y después las abandonaron. Y ya fue cuando ellos las abandonaron, las retomaron los otomís y las hicieron florecer, digamos. Que entonces por eso se conservan como rasgos, ¿no? Y como que nunca se perdió, o más bien se mezcló y se complementó la cultura, pero que fue llevada por los teotihuacanos. Eso es lo que yo encontré. Sí, y en este sentido quiero hacer un apunte dada ya tu respuesta, que sería muy difícil seguirnos imaginando con todo esto que ya hemos observado,
que haya habido necesariamente diferencias étnicas en la evolución de todos estos desarrollos y proezas de conocimiento científico. Yo creo que más bien todas estas definiciones étnicas que se, a, se apegan más a términos de raza están equivocados. Yo empiezo a cuestionarme toda esta terminología porque no había una división como tal. Pienso hasta ahora, por todo lo que ustedes han investigado y que nos han propuesto, que en determinado momento de la evolución de un grupo, ciertas personas, como lo es este Calmecac, desarrollaban un potencial, aprendían de quienes lo tenían mejor desarrollado, y entonces empezaba eso que dice Gastón, ese compartir, pero era un pase de conocimiento bien institucionalizado, y entonces ahí era donde se fundía el poder, la base social de la cultura receptora de conocimientos que podían venir de Tikal, que podían venir de Tiahuanaco, que ahí hay un parecido, ¿eh? Teotihuacán y Tihuanaco, Tigua. O sea, ahí hay parecidos. No hemos imaginado de qué tamaño era el viaje que emprendían de sur a norte y de norte a sur para hacer el pase institucionalizado de conocimientos. Pero el que no haya una evidencia, como solemos decir, de las fuentes, no quiere decir que ese tránsito no se haya dado. O todavía celebraciones, cumbres, congresos, simposios que sigue habiendo ahora notablemente de forma, pues sigue habiendo esa necesidad de nosotros y tengo toda la evidencia para asegurar que dado ese comportamiento es que así fue en el pasado. Entonces, me imagino que había teotihuacanos o maestros dominantes de la astronomía que egresaban de la sociedad Otopame, Otomí, se iban a vivir a lo mejor a Teotihuacán o se iban a vivir a Tikal, regresaban para su comunidad. Fue un progreso escalonado. Eso es todo. Muchas gracias, Tere. Como siempre, las gráficas que dejaste son para rumiar despacio, para disfrutarlas, porque hay muchos apuntes que hacer. Ujú. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle un comentario final para despedir el programa a Gerardo, y después a César, y pues ya para empezar a despedir el programa, ya nos extendimos bastantito. Ya son las Y 10. ya son las 10. Sí. Y, Pues ya nada más para, pues como para cerrar, pues de nueva cuenta felicitar a Tere y darle la bienvenida formalmente al Calmecac una vez más. Y bueno, pues pues nada, solamente invitarlos a que nos sigan en las próximas semanas. Vamos a seguir teniendo temas siempre muy interesantes. Cada vez más se cierra más el núcleo de conocimiento que estamos afortunadamente pudiendo compartir y estamos comprendiendo. Y bueno, pues nada, pues buenas noches a todos y gracias por su atención. muchas gracias, Gerardo. Gracias por tus puntuales comentarios también. Un placer. Estimado César, un Muchas comentario gracias. final. Muchas gracias, Gastón, Gerardo. Tere, te felicito, muchísimas gracias por esta primera ponencia. Aquí nos vamos a ir rolando las ponencias cada jueves. Entonces, muy buena tu participación. Creo que tus gráficas son más entendibles que las mías. O al menos las entiendo más. Qué bueno. Las hice para explicarme a mí mismo. Ya sé. Te felicito y pues bueno, aquí otra vez bienvenida a Calmecac y nos hacía falta esta esencia femenina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y con muchísimo gusto, pues aquí seguiremos aportando lo que se pueda. Muchas gracias, Tere, por animarte. Yo creo que es una muestra y una invitación también a todas las mujeres a que le entren a todo este tipo de actividades que normalmente está estereotipado, ¿no? Hacia
hacia el hombre y la ciencia y todas estas personas que también, como investigadores, pues hay mucha, la gran mayoría son hombres. Entonces, si tú eres mujer y estás viendo este programa, debes de pensar que hay una nueva generación de gente consciente que está incorporando indistintivamente, solamente con el llamado de tu corazón y ofrendar esta capacidad en lo que tú estés haciendo. Entonces, aquí reconocemos a toda persona, no tan solo hombre o mujer, toda persona que trabaje con esta misma sintonía, con esta misma idea, esta misma empatía y este mismo deseo o propósito de compartir, en una forma de enorgullecer y honrar la cultura de donde nosotros venimos y que nos tocó la suerte de haber nacido también aquí. Y darle de regreso un poquito también a esta cultura, ¿no? El mismo reconocimiento que se le da a las mujeres es también el mismo reconocimiento que se le da a los que no fueron escuchados durante 500 años. Entonces, muchísimas gracias. Ere, qué bueno que representas el equilibrio de la fuerza femenina. Yo creo que este siguiente ciclo es de Siguas y pues tu capacidad es indudable. Me va a gustar mucho aprender de ti también. Y bueno, pues ya de bienvenidas ya nos cansamos mucho, vamos a seguirle trabajando, te mando un abrazo, muchas gracias a todos los que hacen posible esto, gracias a los que nos siguen, y pues sigamos caminando, sigamos en esto, la nueva etapa de estudiar calendárica, lo que nosotros llamamos la nueva calendárica. Muchísimas gracias, los esperamos la siguiente semana con la presentación del trabajo de Lino. Muy buenas noches. Excelente noche a todos, muchas gracias. Un abrazo a todos, gracias Tere, gracias Gastón, gracias Gerardo y todos los demás, gracias. Buenas noches. Abrazo, buenas noches. Abrazos. Bye.